Amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo número 1. A ver, los niños, ¿dónde se encuentra el libro de los Salmos? Where do we find the book of Psalms, kids? In the New Testament or the Old Testament, Miggy? Yeah, en el Antiguo, así es, en el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces Salmo 1, ¿ya lo tienen, hermanos? Cuando lo encuentren me dicen amén. Ok, muy bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en voz alta y después procederemos a su explicación. Salmo 1. Dice así la palabra santa de nuestro Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Amén. La palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por haber tenido la oportunidad de cantarte, de alabarte, de orar, de leer tu palabra. Y ahora, Espíritu Santo, que nos disponemos a abrir la palabra que tú inspiraste. Ayúdanos, danos de tu sabiduría divina para que podamos explicar con fidelidad tu palabra y nos des un corazón que reciba la palabra con alegría. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el libro de los Salmos en la Biblia es un tesoro. Es un tesoro de muchísimo valor, por muchas razones. Una de ellas es, pues, que el libro de los Salmos ha sido el himnario de la iglesia. La iglesia ha cantado los salmos. Otra razón es que el libro de los Salmos, como hemos dicho muchas veces a través de la lectura de los Salmos, es un libro que nos habla de todas las experiencias que el pueblo de Dios y que los cristianos vivimos. Es un libro rico, profundo, que nos habla de cómo la vida cristiana se desarrolla, se vive, sus luchas, sus pruebas, etcétera, etcétera. Pero también el libro de los Salmos, hermanos, es muy importante porque, como toda la Biblia, el libro de los Salmos nos habla ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Lo hemos visto en la lectura de todos los salmos. Llevamos leídos ya 35 salmos y podemos ver cómo cada salmo apunta a Cristo, se cumple en Cristo, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo mismo leía los salmos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo también cantaba los salmos, como nosotros también los leemos y cantamos los salmos también. Y bueno, ustedes tal vez recuerdan cuando empezamos a leer nuestro catecismo de Heidelberg, y entonces se van a dar cuenta que el Día del Señor 1, la pregunta 1 y 2 es como una introducción o un prefacio a todo el catecismo de Heidelberg. Lo digo porque el libro de los Salmos también tiene una estructura, y de hecho, si ustedes se han dado cuenta en su lectura de los Salmos, todo el libro de los Salmos está dividido en cuántos libros o en cuántas partes. En 5, ¿verdad? 5 libros, 5 partes. De modo que en esta estructura, muchos creen que el Salmo 1
Y el Salmo 2 y el Salmo 3 son como la introducción a todo el Salterio, a todo el libro de los Salmos. Y sin duda, el Salmo 1 es un prefacio, es una introducción, es como un prólogo, palabras que se dicen y que resumen todo lo que viene después en el libro de los Salmos. Entonces, el libro de los Salmos, hermanos, ha sido un libro de mucho ánimo, de mucho consuelo, de mucha fortaleza para el pueblo de Dios. Y ahora que nos disponemos a estudiar el libro de los Salmos, sin duda alguna, será de mucha bendición para nosotros. Y claro, porque miren, la primera palabra que en español está en singular, en realidad en el hebreo está en plural. ¿Ok? Es como si dijera, muchas son las bienaventuranzas del varón. ¿Ok? Pero claro, expresarlo así en español es un poco complicado, ¿verdad? Pero esa es la idea que hay detrás. Cuando dice bienaventurado el varón, quiere decir, oh, cuán bienaventurado es este hombre, ya sea hombre o ya sea mujer. ¿Ok? Muy, muy bienaventurado. Y la palabra bienaventurado en la cosmovisión bíblica, en la enseñanza bíblica, se refiere a alguien que es verdaderamente feliz, que vive con contentamiento. Es alguien que encuentra, como dice el Salmo, su delicia, su complacencia en Dios, y eso lo hace verdaderamente feliz. Pero la felicidad, como vamos a ver, la bienaventuranza del cristiano, del Hijo de Dios, no es una felicidad como la felicidad que el mundo entiende. No es una felicidad condicionada a tener salud, no es una felicidad o bienaventuranza condicionada a tener buen trabajo o a tener dinero o a tener muchas propiedades o cosas así. No, la bienaventuranza del Hijo de Dios, de los cristianos, depende de Dios y está por encima de todas las circunstancias, encima de todas las vicisitudes de la vida, por encima de todos los problemas de la vida. ¿Alguno de ustedes vive con un poquito de dolor? ¿Verdad que sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido que ir al hospital? ¿Verdad que sí? Pero eso nos ha quitado nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra bienaventuranza que tenemos en Cristo. No, ¿verdad? Entonces, esta bienaventuranza, esta felicidad, esta alegría, esta dicha, es en verdad una dicha que proviene solamente de Dios. Bueno, ¿dónde más se encuentra la palabra bienaventurado? Bueno, se encuentra en muchos salmos más, pero brincando hasta el Nuevo Testamento, ¿dónde encuentra la palabra bienaventurado? En Mateo, en el Sermón del Monte, especialmente en lo que se ha llamado las bienaventuranzas o beatitudes. ¿No así lo dice el Señor Jesucristo? Bienaventurado, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya esto nos recuerda, así nada más, haciendo esa conexión rápida, que la verdadera bienaventuranza se encuentra en Cristo, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón. Y el salmo está dividido, podemos dividirlo en tres partes, ¿verdad? Podemos dividirlo en las bienaventuranzas del hombre, ¿verdad? Que camina con Dios, del versículo 1, 2 y 3. Y luego la condición de los malos, de los que no temen al Señor, versículos 4, 5 y 6. ¿Ok? Bueno, bienaventurado el varón, y empieza a describir la bienaventuranza de manera negativa, y luego en el versículo 2
lo describe de manera positiva. Yo creo que aquí hay una enseñanza muy importante. Recuerden que siempre hemos dicho que la vida cristiana no se caracteriza solamente por dejar de hacer cosas malas, ¿verdad? Hay muchos cristianos que dicen, ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no voy aquí, ya no digo estas palabras, y todo eso está bien. Pero la vida cristiana también significa que dejas de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Y bueno, en primer lugar, vemos de manera negativa lo que no hace esta persona, este hombre bienaventurado. Dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Noten, 3 acciones. Primeramente, alguien que anda, ¿verdad? No anda en compañía de los malos. Pero vean cómo va subiendo la intensidad y la cercanía y la gravedad, ¿no? De alguien que vive haciendo lo que no le agrada a Dios. Entonces, el verdadero creyente es uno que no anda con los malos. Tampoco, pues se queda con ellos, ¿no? Y empieza a actuar como ellos. Y tampoco, obviamente, es uno que se sienta con ellos. Parece que el salmista nos está diciendo, cuidado, cuidado, ¿con quién andas? ¿No así dice un dicho en español incluso? Dime, ¿cómo dice? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, vean que el hombre malo, el hombre que no teme a Dios, es uno que anda en consejo de malos. Empieza a juntarse tal vez, empieza a analizar, ve cómo las personas hablan, escucha los consejos perversos, empieza a aprender de ellos y de repente empieza él a transitar, a aprender de ellos, a comportarse como ellos. Y cuando ya después dice, ni se sentó en silla de escarnecedores, da a entender que la persona mala es una que se identifica completamente con los pecadores. Pero dice el salmista que el varón bienaventurado no hace eso. No anda con los malos, no escucha las opiniones, no se está en el camino de los pecadores y tampoco se va a identificar con los escarnecedores, con los que se mofan, con los que se burlan de las cosas de Dios. Obviamente, ese salmo refleja la vida en Palestina, refleja la vida en el Israel antiguo. Y entonces, literalmente, ¿verdad? Ellos andaban, estaban en los caminos de los pecadores y se sentaban, se reunían, ¿verdad? En las ciudades, en los pueblos. Ahora que vivimos, muchos años después de que se escribió el libro de los Salmos, este salmo todavía es importante para nosotros. Porque ahora no tienes que solamente andar literalmente, físicamente, escuchando los consejos de los malos, sino que desde tu misma casa, ¿cierto o no? Puedes andar escuchando el consejo de los malos en tu celular, en tu tableta, en la televisión, en tu computadora, en tu casa. Puedes andar haciendo esto, escuchando el consejo de los malos, ¿verdad? Un ejemplo muy común, hermanos, donde la mayoría de la gente recibe sus consejos es en las telenovelas, ¿cierto o no? Esas famosas telenovelas, la gente, ¿verdad?, vive y actúa como lo ven en las telenovelas. ¿Y ustedes creen que los cristianos no ven telenovelas? Ven un montón de telenovelas. No queremos eso, ¿verdad? Donde se aconseja a vivir un estilo de vida que agrada a Dios, de ninguna manera, ¿verdad? Y entonces cuando sucede eso, empiezas a vivir como ellos y sin que te des cuenta ya te identificas completamente con ellos. Noten entonces, hermanos, la gradación que va de menos a más. Noten que
aparentemente no tiene nada de malo estar escuchando lo que la gente dice, ¿verdad? No tiene nada de malo, dicen las personas, oír a las personas malas que no temen a Dios, platicar y entonces pues poner en práctica algo de lo que ellos digan. Pero las cosas así empiezan, escuchando el consejo. Cuando te des cuenta, empiezas a transitar los mismos caminos de ellos, empiezas a adoptar un estilo de vida y luego a identificarte completamente con ellos. Una advertencia que hay que hacer aquí es la siguiente. El salmista no nos está diciendo que no nos juntemos en lo absoluto con los que no son cristianos, porque el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo lo dicen también, ¿verdad? No podemos nosotros salir de este mundo, es aquí donde vivimos. Lo que el cristiano no debe hacer es estar escuchando el consejo de los malos, ni debe estar caminando y viviendo como hacen ellos, y mucho menos debe de identificarse con ellos. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo en su ministerio? Él hablaba, convivía con los publicanos y los pecadores, pero Él escuchaba sus consejos, Él vivía como ellos, Él se identificó con ellos para burlarse de las cosas de Dios, de ninguna manera. Entonces, el salmista nos está diciendo, bienaventurado aquel hombre o mujer que teme a Dios y que no se deja influenciar por un estilo de vida pagano, antibíblico, que no agrada a Dios. Puedes platicar con los que no son cristianos, pero no debes dejar que ellos formen tu vida, que ellos te influencien a ti, sino que uno debe mantenerse firme en lo que es y en lo que cree. Luego dice, ¿qué sucede en el versículo 2? Hay un contraste, ¿verdad? O hay un diferente aspecto de la vida de los bienaventurados, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Noten, ahora de manera positiva. Y si conectamos el versículo 1 y 2, entonces parece ser que aquello que libra al Hijo de Dios de no andar en consejo de malos, de no estar en el camino de los pecadores, ni de sentarse en la silla de los escarnecedores o burladores, es ¿qué cosa? Es la ley de Jehová. Es la palabra de Dios. Es eso lo que nutre a este hombre o esta mujer. Es la ley de Jehová, del Dios del pacto, que guía, que alumbra al cristiano para no caer en el consejo de malos, ni en el camino de pecadores, ni sentarse con ellos para burlarse de las cosas de Dios. Esto quiere decir, pues, que cuando el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, la ley de Jehová no se refiere únicamente a reglas, a mandamientos, sino que la ley de Jehová se refiere a la totalidad de la palabra de Dios, en este caso Antiguo y Nuevo Testamento, a las enseñanzas, a los principios, a los mandamientos, a la instrucción, a la enseñanza completa que encontramos en la palabra de Dios. Y eso queda reforzado cuando el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha tocado, ¿verdad?, leer algún manual. Por ejemplo, yo recuerdo cuando pues iba a presentar mi examen para que me den mi licencia. Te dan el manual del conductor. Pues uno no dice, ¡ay, qué libro tan bueno!, ¿verdad? Me voy a leer este libro y me voy a memorizar las 500 reglas que hay aquí. ¿Eso es lo que hace la gente? No, ¿verdad? Uno dice, ¡oh! ¿Por qué tengo que leer este libro? No, pues ni modo. Arrastrando los pies y lo tengo que hacer. ¿Ok? ¿Esa es la ley de Jehová? No. El salmista dice, en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, cuando el salmista habla de la ley de Dios, quiere decir la enseñanza, la instrucción que proviene
de Dios, que proviene de Jehová, el Dios del pacto, que ha dado su ley, su instrucción, su enseñanza a su pueblo, que viene de un Dios que te ha rescatado y que te dice: yo soy tu Padre y quiero que vivas de acuerdo a mi santa voluntad. Este hombre, esta mujer se deleita. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado, hermanos? Dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, mi deleite, mi delicia, mi gozo. Y el salmista dice que para el verdadero creyente, hombre y mujer, su delicia, su gozo, su contentamiento, su complacencia está ¿en qué? En la ley del Señor. Entonces, el verdadero creyente no es uno que va a leer la Biblia arrastrando los pies. No es uno que tampoco, cuando ya está cansado y no se puede dormir, dice: voy a leer la Biblia para dormirme. No, es uno que en todo momento, ¿verdad?, tiene la ley de Dios en su corazón. Es su mejor alimento, es lo que mejor lo nutre, es lo que lo fortalece, se goza y se deleita en leer la ley de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. La meditación cristiana, la meditación del Hijo de Dios, la meditación, la reflexión en la Escritura. Nuevamente, entonces, la ley de Dios aquí no se refiere solo a mandamiento tras mandamiento tras mandamiento. Pues yo no he conocido a alguien que diga: oh, me encanta meditar en todas las leyes de tráfico de California. ¿Verdad que no? Uno dice: no, no quiero ni pensar en eso, ¿no? Pero la ley de Dios es tan deleitable que entonces el verdadero cristiano anda en la ley de Dios, está en el camino de Dios y se sienta con Dios, por así decirlo, pero no para hacer el pecado, sino para tener comunión con Dios, para aprender de Dios, para hacer el bien y para vivir una vida de servicio a Dios, de servicio a la iglesia, de servicio a su comunidad. En la ley de Dios medita de día y de noche. Entonces, este hombre y esta mujer bienaventurado, ¿es uno que solamente lee la Biblia? No. Es uno que lee, lo hace con gozo, medita en la ley de Dios, y entonces es como si estuviera rumiando. ¿Ustedes saben lo que significa rumiar? Rumiar, ¿verdad?, es lo que hace la vaca, ¿no? La vaca, ¿qué hace? Come, y como tiene varios estómagos, vuelve a sacar la comida y lo empieza a morder, a comer otra vez. A eso se le llama rumiar. Tal vez los niños, no sé si los niños lo han visto, algunos de ustedes, ¿verdad? Pero a veces las vacas se acuestan y están rumiando. Pues esa es la idea, ¿no? De que el cristiano lee la Escritura, lee la ley de Dios, y entonces, cuando llega un momento de quietud, de tranquilidad en su vida, recuerda la ley de Dios y empieza a meditar, a reflexionar con la idea de tener una comunión más íntima con Dios y de saber cómo vivir en el mundo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y bueno, todo esto es lo que el libro de los Salmos va a desempacar después, ¿cierto o no? Especialmente, ¿qué salmo nos habla de la ley de Dios? El Salmo 119. O sea, de manera amplia es el salmo más grande. Bueno, ¿cuándo lo hace? De día y de noche, en la totalidad de su vida. Lo puedes hacer en el campo, ¿cierto o no? Trabajando. Tienes un momento, o durante el trabajo de repente empiezas a recordar la ley de Dios. En la casa también. O pues en la noche también. Cuando no te deja dormir el dolor o lo que sea, despiertas, y a veces Dios nos permite esos momentos para reflexionar en su palabra. ¿Cuál es el resultado de ello? ¿Cuál es el resultado?
Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recuerden otra vez, hermanos, que en el tiempo en que escribe el salmista, es un Israel, una tierra de Canaán, una Palestina desértica, árida, donde pues no había tanta vegetación, ¿verdad? Israel tenía partes, de verdad, con mucha vegetación, pero mayoritariamente desértica. Y entonces era una bendición ver arroyos, ¿verdad? Y aquí no está hablando de ríos grandes y caudalosos, sino hablando de arroyos, de fuentes de agua, de corrientes de agua, que muchas veces estaban secas también, ¿verdad? Pero aquí habla de corrientes de agua que no se secan y que aunque todo lo que está a su alrededor está seco, pero si están los árboles junto al arroyo, esos árboles permanecen siempre, ¿qué? Verdes. Eso quiere decir que el hombre y la mujer bienaventurado es una que en medio de sus luchas y pruebas no va a renunciar a su fe en Dios. Es alguien que no va a renegar, es alguien que aunque tiene dolor, que aunque tiene enfermedades, que aunque tiene luchas, su fe no va a disminuir, su fe va a crecer y su relación con Dios también. Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas. Y entonces esas aguas, pues siguiendo el ejemplo del versículo 2, quiere decir que provienen ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Quieres una vida que agrade a Dios? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir en comunión con Dios? Tienes que leer la palabra. Ahí tenemos el agua que necesitamos. Además te hará dar fruto. No te quedarás sin fruto. Y todo lo que haces prosperará. Prosperará de acuerdo a la palabra de Dios. Y vean el contraste, hermanos. No así los malos, dice el salmista. Bueno, en español, ¿verdad? Tal vez no sea tan fuerte, pero la idea es, en el hebreo original, muy fuerte. Es como si el salmista estuviera diciendo, todo lo que acabamos de decir del hombre bienaventurado no tiene nada que ver con los malvados. Ellos no son así. Ellos sí andan en consejo de malos. Ellos sí están en camino de pecadores. Ellos sí se sientan en silla de escarnecedores, pero no tienen nada que ver con la ley de Dios. Y por lo tanto, dice el salmista, son como el tamo que arrebata el viento. A ver, niños, ¿qué es el tamo? ¿Alguien recuerda qué es el tamo? Santiago sí lo sabe. ¿Qué es el tamo, Santiago? Bueno, Santiago está más dormido, creo que despierto. Entonces, ¿no lo recuerda? A ver, el tamo es el husk. ¿Ahora sí lo recuerdan? Husk. O tampoco eso saben. Bueno, el husk, ¿verdad? Hablando otra vez del mundo antiguo, los israelitas sembraban cebada, trigo, y todo eso viene en una vainita, ¿verdad? Y cuando se seca, se le golpea, viene el aire, solamente cae la semilla y toda la cascarita esa que no sirve para nada, ¿qué hace? Se lo lleva a él bien. Así son los malos, dice la Biblia. Son como el tamo que el viento arrebata. No tienen valor. Impresionante esto, ¿verdad? El valor verdadero proviene ¿de quién? De Dios. Para Él tenemos valor. ¿Recuerdan la predicación de esta mañana? Pero no así los malos. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Quién podrá estar delante de la presencia del Dios Santísimo? Nadie. ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis también? ¿Se acuerdan del Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Nadie. ¿Alguien podrá llegar aparte de Cristo en el día del juicio y decirle al Señor, acéptame y sálvame porque yo he hecho esto, esto y esto? No tendrán ni la más mínima posibilidad. No tendrán ningún derecho y por lo tanto quedarán condenados.
Y finalmente el Salmo dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Qué hermosas palabras. Hermano, hermana, seguramente tú batallas como yo y decimos, la verdad, no estoy viviendo como dice el Salmo 1. Pero si estamos en Cristo, Él conoce nuestro corazón. Y es que cuando dice Jehová conoce el camino de los justos, es un verbo que en el original no solamente tiene la idea de que Dios conoce, está consciente, ve, sino que también tiene la idea de que Dios protege, vela nuestro caminar, nos guarda. Él nos conoce y nos guarda y nos declara que somos ya que justos. Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Por eso es que a este Salmo 1 se le conoce como el Salmo de los dos caminos. Y ya en el versículo 6 recordamos a alguien, ¿verdad?, que nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces cuando estamos en el camino, en Cristo, podemos realmente ser bienaventurados. Recapitulando y para concluir, ¿de quién nos habla este salmo en realidad? ¿De ti y de mí? ¿Verdad que no? Decimos, Señor, yo no he cumplido con lo que dice tu palabra. Este salmo, en primer lugar, habla de Cristo, quien sí fue perfecto, quien en todo momento vivió de acuerdo con la ley de Dios, pero por su gracia también nos habla a ti y a mí. Y en Cristo nos declara justos, nos declara prósperos, nos declara como hijos e hijas de Dios. Bebamos de la ley de Dios, hermanos, leamos la Escritura, meditemos en ella, reflexionemos en ella y vivamos conforme a la santa ley de Dios. Dios quiera que esto nos ayude y nos anime para seguir leyendo el libro de los Salmos. Y con esto empezamos, ¿verdad?, esta serie de meditaciones y sermones sobre el libro de los Salmos. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por este bellísimo salmo, el Salmo 1, que abre, comienza e introduce todo el libro de los Salmos. Ayúdanos a amar tu palabra, la ley santa de nuestro Dios, y a vivir conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, cantemos.